Iglesia Cristiana, UNC, Ottawa. Pueden abrir sus Biblias You can open your Bibles en el libro de Mateo, in the book of Matthew, capítulo 7, chapter 7, versículo 7. verse 7. Y cuando lo tengan pueden decir amén. When everybody has it, please say amen. Mateo capítulo 7, versículo 7. Matthew chapter 7, verse 7. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amén. Amen. Y dice Mateo capítulo 7, versículo 7. And it says, Pedid ask, y se os dará. and they will be given to you. Buscad Seek, y hallaréis. and you will find. Llamad Knock, y se os abrirá. and the door will be opened for you. Que Dios añada bendición a sus May palabras. God bless His words. Vamos a orar dándole gracias al Señor We por will esta pray, porción de giving su thanks palabra. for this portion of the Scriptures. Padre nuestro que estás en los cielos, Heavenly Father who are in heaven, gracias te damos, we Señor, give you thanks por estas palabras for these words que venimos de leer, that we Señor. just read. Gracias te damos We give you thanks porque ellas son de bendición for they are a blessing para cada una for each and every de nuestras vidas. one of our lives. Gracias te damos, We give Señor. you thanks, Sé Lord. tú hablando May you speak en este mensaje. in through this message. Sé tú hablando May you speak a nuestros corazones, to our Señor, hearts según nuestras necesidades. according to our needs. Bendito sea tu nombre, Señor, Blessed be your name. en el nombre de In the name Jesucristo. of Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden tomar asiento, You may hermanos. be seated. Gracias le doy al Señor y también a la congregación I por give esta thanks oportunidad to que the se me Lord concede for this opportunity that is given to me de compartir la palabra del Señor to share the word of God en este día. on this day. Este mensaje This message, vamos a ponerle como título: we will give it as a title, Pedid Ask y se os dará. and you shall receive. En el libro de Mateo capítulo 7 versículo 7 In Matthew chapter 7, verse 7, nos dice la palabra the word tells us que el que quiera recibir that he who wants to receive tiene que pedir. has to ask. El que quiere encontrar He who wants to find tiene que buscar. has to seek. Y el que quiere abrir And whoever wants to open tiene que llamar a has la to puerta. knock at the door. En toda ocasión In every occasion, hay una acción there is an action que comienza con nosotros. that begins with us. Hay una hambre, There is this hunger, hay una sed there is thirst que comienza that begins en nosotros in us para alcanzar to reach lo que Dios nos tiene. what God wants for us. Dios God abrirá, will open, nos dará will give us, y nos hará encontrar and He will make us find las cosas que the buscamos things we seek, siempre y cuando always if and when nosotros hagamos nuestra parte. we do our part. Dios no le va a entregar God will not give nada a nadie nothing to no one sin que antes no pida, if before they don't ask, sin que antes no busque if before they don't seek, y sin que antes no llame. and if before they don't call. Amén. Amen. Entonces, si es tan sencillo So if it's simple de pedir y se os dará, to ask and to receive, entonces la pregunta es, ¿por qué muchas veces the question is, how come sometimes pedimos y no recibimos nada? we ask and we receive nothing? ¿Por qué pedimos Why do we ask y no and we recibimos? do not receive? La palabra nos dice, The word tells us, pedid ask y se os dará. and you shall receive. Entonces nosotros vamos y pedimos, So sometimes we go and we ask, pero no recibimos. but we don't receive. Y la pregunta es, ¿por qué? And the question is, why not? ¿Por qué? Why not? En el libro de Santiago, In the book of James, capítulo 4, chapter 4, versículo 3, verse 3, la palabra nos ayuda a entenderlo mejor. the word helps us to understand. En Santiago capítulo 4, 3 dice, In James 4:3 it says, pedís you ask y no and recibís, you do not receive porque pedís mal, because you ask wrong, para gastar to waste en vuestros in deleites. your pleasures. Entonces aquí estamos ya So pidiendo. here we are asking.
Pedimos We ask, y no recibimos and we do not receive, porque pedimos mal for we ask wrong, para gastar so that we can waste en nuestros in deleites, our pleasures, en lo que in deseamos, what we want, en lo que queremos. in what we need. Y lo que la palabra del Señor nos quiere dar a And entender, what the word wants you to understand que está mal is that it's wrong pedir to ask solamente porque quiero, only because I need, porque necesito. because I want. No es lo que desee, It's not what he desires. sino es lo que otra persona va a desear. It's something that somebody else will want. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces debemos de pedir según quién. So who, according to who should we ask? ¿Según quién? According to who? Nosotros Us? tenemos una debilidad We have a weakness. y es cuando pedimos. And it's that when we ask, Vemos solamente lo que necesitamos, we only see what we need, lo que queremos, what we want. lo que queremos en el momento o en el What futuro, we want in the moment or in the future. lo ponemos en oración. We put it in prayer. Le pedimos al Señor, We ask the Lord. oramos We pray fervientemente, continuously. pero el Señor no responde muchas veces. So sometimes the Lord doesn't answer. Santiago nos dice, ay, James porque tells estás us, pidiendo mal, that's because you're asking wrong. porque estás pidiendo según lo que It's deseas. because you're asking what you want. Romanos Romans capítulo 8, chapter 8, 26 verse 26. nos habla de tal It debilidad speaks about such weakness. y la palabra dice, And the word says, y de igual manera and in the same manner, el Espíritu the Spirit nos ayuda helps us en nuestra debilidad, in our weakness. pues que hemos de pedir como conviene, Should we ask as is convenient? no lo sabemos, We do not know. pero el Espíritu But the Spirit mismo in itself intercede intercedes por nosotros for us con gemidos indecibles. with unaudible voices. Y el versículo 27, And verse 27, mas el que escudriña los but corazones, he who searches the que hearts, este es Jehová, this is the Lord, sabe knows cuál es la intención what is the intention del Espíritu. of the Spirit. Y este Espíritu es del Espíritu Santo And que the está Spirit hablando, is speaking about the Holy Spirit, el cual intercede por nosotros which ante el Padre. intercedes before us to the Father. Porque conforme Because according a la voluntad de Dios, to the will of God, intercede it intercedes por los santos. for the saints. Entonces, Therefore, el Espíritu the Santo Holy Spirit intercede por nosotros intercedes for us ante el Padre, before the Father, buscando qué o conforme a qué, looking for what or according to what? conforme a la voluntad de Dios. According to the will of God. Entonces, si lo que nosotros oramos If what we pray for no es según la voluntad de Dios, is not according to the will of God, ¿está el Espíritu Santo llevando ese mensaje ante Jehová? is the Holy Spirit taking that message before God? ¿Está intercediendo el Espíritu Santo ante Jehová? Is the Holy Spirit interceding before God? Si lo que estamos pidiendo no es conforme a la voluntad de Dios, If what we are asking for is not according to the will of God, la respuesta es sencilla, aquí lo dice la palabra, no. the answer is simple, is no. El Espíritu Santo The Holy Spirit lleva el mensaje takes the message ante el Padre before the Father según according y conforme and according lo que pidamos what we ask, sea la voluntad de Dios. should it be the will of God. Pero vamos a seguir leyendo y vamos a seguir indagando en la palabra We will continue reading and researching in the para Word ver si estamos en lo correcto. to see if we're in the correct. Ahora, ¿cómo entonces puedo pedir correctamente? So how then do I ask rightfully? ¿Cómo pido correctamente? How do I ask rightfully? En Primera de Juan capítulo 5 versículo 13, quiero que todos me acompañen ahí. First John Capítulo 5 versículo 13, chapter 5 verse 13, desde el 13 hasta el 15 vamos a leer. from 13 to 14 we will read. Primera de Juan capítulo 5 versículo 13. Cuando lo tengan pueden decir amén. First John chapter 5 verse 13. Y la palabra dice, And the word says en el versículo 13, in verse 13, estas cosas these things os he escrito I write to you, a vosotros
to you que creéis en el nombre del Hijo de Dios, who believe in the name of the Son of God, para que sepáis so that you may know que tenéis that you have vida eterna eternal life, y para que creáis and so that you may know en el nombre del Hijo de Dios. in the name of the Son of God. Y aquí viene lo que estamos buscando en el And this versículo is what we 14. are looking for in verse 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, This is the assurance that we have approaching God, que si pedimos that if we ask alguna cosa anything conforme according a su voluntad, to His will, Él He nos oye. hears us. Que si pedimos That if we ask alguna cosa anything conforme according a su voluntad, to His will, Él, He, Dios, God, nos oye. will listen. Y en el versículo 15, And in verse 15, y and si sabemos if we know que Él nos oye that He can hear us en cualquier cosa in anything que pidamos, that we ask, sabemos we know que tenemos that we have las peticiones the petitions que le hayamos that we may hecho. ask. Entonces, Therefore, si Él nos oye, if He hears us, entonces estamos seguros y confiados then we are assured que tenemos that we have las peticiones the petitions que le hayamos hecho. that we have asked Him. Esta es una manera This is a way que sabemos that we know que lo que le estamos pidiendo al that Señor what we are asking God es conforme a su is voluntad. according to His will. Si Él nos dice, If He says to us, he escuchado tu oración, I have heard your prayer, he escuchado lo que me pides. I have heard what you ask, Si el Señor if the Lord le ha dicho eso a usted says that to you a través de cualquier hermano, through anybody, en una profecía, through prophecy, eso quiere decir that means que lo que pidió that what you ask es conforme a la voluntad de is Dios according to the will y of que God, la tenemos. and that we have that. Es decir, se va a hacer realidad, It means it becomes reality. sea lo que sea que pidamos. Whatever it may be that we ask. Amén. Amen. Ahora vamos a ver un ejemplo. Now, Vamos give a you ver an tres example. ejemplos We'll see 3 examples rápidamente en la Biblia de Real esto quick. que estamos hablando. about what we're speaking about. En el libro de Josué, In the book of Joshua, capítulo 10, chapter 10, versículo 12. verse 12. Si pueden acompañarme. If you can join me. El libro de Josué, In the book of Joshua, capítulo 10, chapter 10, versículo 12. verse 12. Cuando lo tengan pueden decir amén. When you all have it, please say amen. Dice la palabra del Señor. The word of God says, Entonces on that day, Josué habló a Jehová Joshua spoke to the Lord el día en que Jehová entregó al amorreo the day that the Lord delivered them from the Amorites de los hijos de Israel. over to Israel. Y dijo en presencia de los And he israelitas, said in presence of Israel, Sol, Sun, detente stand en still Gabaón, in Gibeon, y tú, luna, and moon en el valle de Ajalón. over the valley of Ajalon. Y el versículo 13 dice, And verse 13 says, y el sol se detuvo so the sun stood still, y la luna se paró, and the moon stopped, hasta que la gente hubo vengado de sus enemigos. so the nation avenged itself. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Is this not written in the book of Hashar? Y el sol se paró And the sun stopped en medio del cielo in the midst of the sky, y no se apresuró a and ponerse it did not settle casi un día entero. for about 1 full day. Y el versículo 14, Verse 14, y no hubo día como aquel, there has never been a day like that, ni antes before ni después or since de él, of him, habiendo having the Lord atendido Jehová a la voz de un hombre, listened to the voice of a man. porque Jehová For the Lord peleaba was fighting por Israel. for Israel. El versículo 14 nos dice, ¿por Verse qué 14 tells us why se detuvo el sol? did the sun stand still? ¿Por qué se detuvo la luna? Why was the moon stopped? Por casi un día entero. For almost a full day. Y fue Jehová And it was the Lord atendiendo listening a la voz to the voice de un hombre. of a man.
Y ahora si juntamos esto con lo que venimos de leer en Primera de Juan, So we put this together with what we read in John. lo que pidió Josué, What Joshua asked for, lo que él quería hacer, what he wanted to do, de detener el sol, to hold de the detener sun, la luna, to stop the moon, ¿era simplemente porque él quería was it because he wanted to? o era la voluntad de Dios que se detuviera el Or sol y was la it luna? the will of God for the moon and sun to stand? ¿Era porque era su deseo Was it because it was his will? o porque Dios había comunicado a través de Josué, esta es mi Or voluntad? was it because the Lord had spoken through Joshua saying, this is my will? Pide y se te dará. Ask and it shall be given. La respuesta es, The answer is no porque Josué quería, not because Joshua wanted sino to, porque era la voluntad de but Dios. because it was the will of God. Porque Dios quería Because God wanted to, que esto sucediera, that this happened. pero con los hijos de Dios, But with the children of God, los que obedecen a Dios, those who obey God, entonces están en sintonía con lo que Dios then quiere. they're in harmony with what the Lord wants. Y por ende, And therefore, piden exactamente you ask exactly lo que Dios va a hacer. what God is going to do. Y ahí se And diferencian that's the difference. los hijos de The Dios children of o los God hijos de and obediencia or the children of obedience y los hijos que no son de Dios. and the children who are not of God. Cuando uno pide When someone asks lo que Dios quiere hacer. what God wants to do, Ahora vamos a otro libro. so now let's go to another book. Vamos al libro de Primera de Reyes. Let's go to the book of 1 Kings. Y ahí vamos a ver el ejemplo de Elías. And we're going to see the example of Elijah. En el capítulo 18, versículo 24 In verse 18, in chapter 18, verse 24, del libro de Primera de Reyes. in the book, the first book of Kings, Vamos a ver este ejemplo we're going to see this example sobre el profeta Elías. through the prophet Elijah. La palabra de Dios dice, The word of God says, en el versículo 24, verse 24, aquí era cuando los Baales estaban en poca palabra apoderados a nivel de la religión ya de Israel y de todos los israelitas. this is when the people of Israel had their faith on the Baals. Y Elías And Elijah viene y los confronta comes to confront them. diciéndoles, And he says to them, bien, vamos a salir de estos dos pensamientos. let us conclude out of these two thoughts. Y aquí en el versículo 24 In verse 24, comienza diciendo, he begins saying, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, call thee the names of your gods, y yo invocaré el nombre de Jehová. and I will call the name of my God. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, And the God who answers by fire, ese sea Dios. he is God. Y todo el pueblo And all the people respondió diciendo, said, bien dicho. what you say is good. Bien, ahora en el versículo 36. Now in verse 36, Cuando llegó la hora when the time came de ofrecer el to holocausto, offer the sacrifice, se acercó el profeta Elías y dijo, the prophet Elijah said, Jehová Dios de Abraham, Lord God of Abraham, de Isaac y de Israel, of Isaac and Israel, sea hoy manifiesto let it today be known que tú eres Dios en that Israel you are God in Israel, y que yo soy tu siervo and that I am your servant, y que por mandato tuyo and that through your command, y que por mandato tuyo and that through your command, he hecho I have done todas estas cosas. all of these things. ¿Por mandato de quién? Through an order of who? Por mandato de Jehová. Through the command of God. Ha hecho todas estas He's cosas. done all these things. Y el versículo 37. Verse 37. Ahora dice Elías, respóndeme Jehová. So Elijah says, answer me, O Lord. Respóndeme Answer me, O Lord. para que conozca este pueblo So that these people may know que tú, oh Jehová, that you, O Lord, eres are el Dios the God, y que tú vuelves and that you return a ti to you el corazón de ellos. the heart of them. Entonces Elías le está pidiendo al Señor So here Elijah is asking the Lord que le responda. to answer. Pero que le responda a qué? But to answer what? Lo que él le está pidiendo. What he is asking. ¿Y qué le está pidiendo Elías? What is Elijah asking? Que responda con fuego. That he answer with fire. Pero en el versículo 36 dice But in verse 36 it says,
que por mandato tuyo that through your command he hecho I have done todas estas cosas. all of these things. ¿Fue cosa de Elías Was it something of Elijah querer que Jehová respondiera con fuego? that God sent down fire? ¿O mandato de Or Jehová was it God's will que Jehová respondiera con that fuego? God answered through fire? Vamos a seguir viendo. Let's continue seeing. Entonces el versículo 38. So verse 38, Entonces cayó fuego de Jehová and then fire descended from the Lord y consumió el holocausto, and overtook the sacrifice, la leña, the wood, las piedras the rocks, y el polvo. and the sun. Y aún sand. lamió el agua And even the water was licked up que estaba en la zanja. that was in the trench. Viéndolo todo el pueblo, Having seen the people all of this, se postraron y dijeron, they fell down and cried, Jehová es el Dios. the Lord is the God. Jehová es el Dios. The Lord is God. Entonces respondió Jehová con So fuego. God answered with prayer. ¿Por qué? Why? Porque era la voluntad de Jehová Because responder con it fuego. was his will to answer with fire. ¿Por qué no le pidió a Elías que respondiera con agua? Why didn't Elijah ask for water? Porque no era la voluntad de Dios responder con It agua. wasn't God's will to answer with Era water. con fuego. It was with fire. Pero ¿por qué Elías pidió exactamente lo que Dios quería hacer? But why did Elijah ask exactly for what God said? Eso es lo que debemos de buscar. That's what we must seek. Estar en la presencia del To Señor be in the presence of God. para que cuando oremos So that when we pray y pidamos, and we ask, no pidamos we don't ask conforme a lo que queremos, according to what I want, sino a lo que Dios quiere, but what God wants. a la voluntad de To Dios, the will of God. a la manera que Dios quiere The way responder. God wants to answer. Por eso algunas This veces is why sometimes ayunamos we pray, we fast, Oramos. we pray por mucho tiempo for long times con una petición with this petition, y nunca se cumple. and sometimes it never happens. Y algunas veces And sometimes hasta nuestra fe desmaya. our faith begins to deteriorate. Pero ¿por qué desmaya la So fe? why does our faith yield? Es porque estamos pidiendo mal, It's because we're asking wrong. por falta de conocimiento. Because we lack knowledge. Porque si pidiéramos bien, For if we were to ask el correctly, Señor respondiera a su tiempo the Lord would answer on y time. nuestra fe nunca menguara. And then our faith wouldn't change. Amén. Amen. Ahora, pero vamos a ver por último, el último ejemplo We ahora. will see the last example now. Ahora lo vamos a ver con Eliseo. We will see it through Elijah. En el libro de Segunda de Reyes, In the book of 2 Kings, capítulo 6, chapter 6, versículo 8. verse 8. En el libro de Segunda de Reyes, In 2 Kings, capítulo 6, chapter 6, versículo 8. verse 8. Aquí vamos a ver este tremendo ejemplo también And we're going to see this example again. de cuando Dios That when God quiere wants que pidamos that we ask en su nombre in His name, conforme a su voluntad according to His will, y no conforme a nuestros and deleites not according to our y pleasures, no conforme a lo que necesitamos and not according to what we y want, no conforme a lo que and queremos. not what we need. Dice la palabra en capítulo 6, versículo 8 de Segunda de Reyes. Chapter 6, verse 8 of 2 Kings. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel The king of Syria was at war with Israel. y consultando con sus siervos Now having consulted with his servants, dijo: he said, en tal y tal lugar estará mi campamento. in such and such place I will set up my camp. Y el varón de Dios, And the man of God, este es Eliseo, this is Elisha, el profeta Eliseo, the prophet Elisha, envió a decir al rey de Israel: sent to the king of Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. beware of passing such place, because the Syrians are going to be there. Versículo 10. Verse 10. Entonces So then el rey de Israel envió the king of Israel sent a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, to that place where the man of God had said. y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Time and again he did that so that he would be aware. Versículo 11. In verse 11, Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. this enraged the king of Syria for this. Y llamando a sus siervos les dijo: And having summoned his officers, he said to them, no me declararéis vosotros
¿quién de los nuestros es del rey de Israel? Will you not tell me which one of us is on the side of the king of Israel? Y haciendo una pausa, aquí el rey de Siria So here the king of Syria, está turbado he's upset porque cada plan, because every plan, cada emboscada que quiere hacer, every trap he set up, ve he sees que el rey de Israel that the king of Israel es como si lo anticipara is as if he anticipated y it se le escapa and he siempre. would escape him, Nunca está en ese lugar. never being in that place. Entonces, So then, la única respuesta the only answer para el rey de Siria, to the king of Syria is hay alguien aquí there's somebody here que lo que planeamos that what we plan es de Israel is from Israel y va y le da el mensaje and goes to tell them the message de nuestra estrategia. of our strategy. Pero vamos a ver qué era lo que estaba pasando ahí. But we will see what's really going on here. Versículo 12. In verse 12, Entonces, so then uno de los siervos dijo, one of the servants said, y esto es uno de los siervos del rey de Siria: this is a servant from the king of Syria. no, rey, señor mío, No, my lord, sino que el profeta Eliseo está en Israel, it's that the prophet Elisha is with the people of Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. who tells the king of Israel the very words you speak in your bedroom. Y él le dijo, And he said to him, este es el rey de Siria, now this is the Syrian king, id go, y mirad dónde está, find out where he is, para que yo envíe a prenderlo. so that I can send men to capture him. Y le fue dicho, And this was told, he aquí que él está en Dotán. and it was told he is in Dothan. Versículo 14. In verse 14, Entonces then envió el rey the king sent allá gente de a caballo y carros horsemen and chariots y un gran ejército, and a great force los cuales vinieron de noche that came by night y sitiaron la ciudad. and surrounded the city. Y el versículo 15. And in verse 15, Y se levantó de mañana and early morning, y salió and went out el que servía al varón de Dios. he who served the man of God. Este es Giesi, This is Hiasi, el sirviente del profeta. the servant of the prophet. Y he aquí And there, el ejército que tenía sitiada la ciudad the armies that had sighted the city, con gente de a caballos y carros. people on chariots and horseback. Entonces su criado le dijo, Then his servant said to the prophet, ah, Señor mío, O Lord, ¿qué haremos? what shall we do? Y él le dijo, And he said, no tengas miedo, Don't be afraid, porque más son for greater are those los que están con nosotros who are with us que los que están con ellos. than those who are with them. Y haciendo una pausa, And just to make a pause, si analizamos esto que está pasando aquí if we analyze what's going on here con el sirviente del profeta y el profeta, with the prophet and the servant's prophet, vemos dos personalidades diferentes, dos espíritus two diferentes. different personalities, two different spirits. Primeramente, el siervo Giesi First of all, the servant Hiasi, fue sorprendido por el ejército de los he was sirios caught off guard by the y by por the el armies. acontecimiento de que tenían la ciudad sitiada. And since they had been surrounded by the city, Pero el profeta Eliseo whereas the prophet Elisha, no fue sorprendido. he wasn't caught off guard. Si nos damos cuenta, If we notice, cuando Giesi le dice, oh Señor mío, ¿qué haremos? Estamos sitiados. when the servant tells, what are we going to do? We're all surrounded. La respuesta del profeta Eliseo The answer of the prophet Elisha, era como si él ya lo hubiese visto. it's as if he had already seen it. Ya supiera incluso cómo deshacer It's as ese if problema. he knew how to get rid of that problem. Aquí dice, And he says, el profeta no fue sorprendido por el ejército de los sirios o por lo que estaba aconteciendo. the prophet was not afraid of what he had been surrounded by. Ahora, Now, el siervo the servant, estaba asustado he was scared en medio de las circunstancias que estaban in the pasando middle of the circumstances porque no sabía qué hacer. because he didn't know what to do. Estaba asustado. He was afraid. Estaba asustado el profeta Eliseo también. Was the prophet Elisha scared as well? En su tono y la respuesta que da, In nos his damos tone, cuenta and then the answer he gives, we realize que claramente no estaba asustado that clearly he was not afraid. y que incluso tiene la solución. And rather he had a solution.
El profeta Eliseo estaba confiado The prophet Elisha was assured en medio del problema, in the midst of the problems porque Dios nos revela lo que nos va a acontecer, because God reveals what will happen, pero a los que le obedecen. but only Amén. those who obey. ¿Quiénes son aquellos que le obedecen a Who are the Dios? ones who obey God? Aquellos que aman a Dios. Those who love God. ¿Quiénes son aquellos que aman a Dios? Who are those who love God? Son aquellos que guardan sus It's mandamientos. those that keep His commandments. Amen. Bien, entonces si vemos So if we notice, dos temperamentos diferentes, dos personas diferentes, two separate people, pero servían al mismo Dios, they serve the same God, pero había uno en el espíritu there was one in the spirit y uno en la carne. and one in the flesh. En el libro de Romanos In the book of Romans 8:28 8:28, vamos a darnos cuenta We're en gonna- qué estaba fundamentado we're going to notice what he was founded on, el profeta Eliseo. the prophet Elisha. Porque para que el profeta Eliseo So that for the prophet Elisha tuviera la confianza, to have the confidence, tuviera la certeza to have the certainty, de que todo lo que estaba haciendo, everything that he was doing, que el lugar donde él that estaba, the place where he was, que fue Dios que lo envió ahí, that it was God who sent him there, no le iba a pasar nada, and nothing would happen to y que him. incluso si le pasara algo era para glorificar a Dios. And if anything did happen, it was for the glory of God. Tiene que tener un fundamento, You need to have a foundation, siempre en la palabra. always in the Word. En Romanos capítulo 8, Romans chapter 8, versículo 28, verse 28. miremos lo que nos dice la palabra. Let's look at what the scriptures tells us. En el libro de Romanos capítulo 8, Romans chapter 8, versículo 28. verse 28. Este es un versículo bien popular para This is a very nosotros. popular text for Todos us. no lo sabemos. We all know this. A los que aman a Dios, And to those that love God, todo ayuda para bien. all things work out for good. Eliseo estaba fundamentado en esta palabra. Elisha was founded on this word. A los que aman a Dios, And to those who love God, todo ayuda para bien. everything works out for the good. Eliseo estaba confiado, seguro. Elisha was assured. Sabía. Trust. He knew Todo lo que yo estoy haciendo, everything that I am doing, Dios me envió. God sent me. Donde yo estoy, Where I am, Dios me envió. God sent me. Y si Dios me envió, And if God sent me, todo es para bien. everything is for the best. Que haya un ejército allá afuera, That there be an army outside, eso es para glorificar a that's Dios. for the glory of God. Que haya un ejército que me quiera matar That ahí, there's enemies that want to es destroy para me, glorificar a Dios. it's for God to be Porque glorified. estamos haciendo la voluntad de Because Dios. we are doing the will Y of si God. hacemos la voluntad de Dios, And if we do the will of God, nada nos puede dañar. nothing can hurt us. Incluso que pasemos por la muerte como Esteban, Even if we go through death, es para glorificar a Dios y irnos it's con el for the Señor. glory of God so that we can be with Him. Amén. Amen. Hay otra palabra There's también, another word donde nuestro profeta estaba fundamentado. where the prophet was founded on. Esta vez lo vamos a encontrar This time we'll find it en el libro de Amós, in the book of Amos, capítulo 3, versículo 7. chapter 3, verse 7. Ese es bien cortito también, si quieres se lo very puedo short. rápidamente leer. En el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, Amos chapter 3, verse 7. dice la palabra, The scripture says, así como decía nuestro hermano Bismarck cuando estaba comenzando el like our brother servicio, Bismarck said when we began the service, porque no hará nada el Señor for the Lord will do nothing sin que revele without first revealing su secreto His secrets a sus siervos, to His servants, los profetas. the prophets. Nada hará Jehová el The Señor Lord will do nothing sin que revele without first su secreto revealing His secrets a sus siervos, to His servants, los profetas. the prophets. Por eso cuando Giesi vino This is why when Jesse came y le dice al profeta, and he says to the prophets, ¿qué haremos? what shall we do? Él le dice, tranquilo. He says, relax. ¿Por qué? Why? ¿Por qué le dice Eliseo esta does, palabra? why does he say these words? Porque ya el Señor se lo había revelado. Because the Lord had already revealed it Porque to el him. Señor, Because the Lord, antes de hacer algo, before He does Él something, revela su He secreto reveals His a secrets aquellos que le obedecen, to those who obey, a sus siervos, to His servants, a los profetas. to the prophets. Ya Dios se lo había revelado. God had already revealed it to him. Por eso no había This sorpresa is why there was no surprise en lo que Eliseo in what Elisha estaba oyendo was listening del siervo. from his servants. No había. There was no. También Also,
En Juan capítulo 15, John chapter 15, desde el versículo 14 al 16, from verse 14 to 16, vamos a entender we will understand por qué entonces why then Dios nos habla, God speaks to us. nos revela sus He secretos. reveals his secrets. ¿Por qué? Why? En el versículo 14 dice Verse de 14 it says, Juan capítulo 15, John chapter 15, vosotros you sois mis amigos are my friends, y si hacéis and if you do lo que yo os mando, what I command you, ya no os llamaré siervos, I will no longer call you servants, porque el siervo because the servant no sabe lo que hace su Señor, doesn't know what his master does. pero os he llamado amigos, But I have called you friends, porque todas las cosas because all the things que oí de mi Padre that I heard from my Father, os las he dado a I conocer. have made known to you. Mire cómo dice ese versículo Notice what the verse says. 15. Verse 15. Ya no os llamaré siervos, I will no longer call you servants, porque el siervo for the servant no sabe does not know lo que hace su Señor, what his master does. pero os he llamado But amigos, I have called you friends, porque todas las cosas because all things que he oído de mi that I Padre have heard from my Father, os las he dado a I conocer. have made known to you. Y ahí es donde vienen la profecía y los mensajes del So Señor, this is what prophecy and the message revelándonos revealing themselves, todas las cosas all things que nuestro Señor that Jesucristo our Lord Christ oye allá en el cielo, hears in heaven, que Jehová nuestro Padre that the Lord our Father dice. says. Por eso, This is why cuando hay profecías, when there is prophecy, cuando hay mensajes when there's message, que el Señor envía when the Lord sends, y el Señor confirma and the Lord confirms, que es su Santo Espíritu el that que it's está His hablando, Holy Spirit who speaks, téngalo por presente y Have téngalo it- seguro have it for assurance que eso va a suceder. that will happen. Porque Él lo oyó de Jehová, Because he heard from God. porque Él lo oyó de Jehová, Because he heard from y Jehová God. no es hombre para And mentir. God is no man that he Amén. lie. Amen. Ahora el versículo 16. Now verse 16. No me elegisteis vosotros a mí, You did not elect me, sino que yo os elegí a vosotros. rather I who elected you, Y os he puesto and I have put you para que vayáis y llevéis fruto, so that you may go and bear fruits, y vuestro fruto permanezca. and your fruit be permanent. ¿Para qué todo esto? Why all of this? Para que todo lo que pidiereis al So Padre that everything that you ask the Father en mi nombre, in my name, Él os lo dé. he shall do. Para que todo So that everything lo que pidiereis al Padre you ask the Father en mi nombre, in my name, Él os lo dé. he will give to you. ¿Quién responde? Who answers? Jehová. God. ¿Cómo responde? How does he answer? Conforme a su voluntad. According to his will. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, Our Lord Jesus tells us, yo le estoy escribiendo todas estas cosas, I'm writing all these things. los elegí I have selected you, y les hablo, and I speak to you. les envío I palabra send you word, para que lo que ustedes oigan, so that what you hear, eso sea lo que pidan. that's what you ask. ¿Por qué? Why? Porque eso fue lo que Jesucristo escuchó allá en el cielo. Because that's what Jesus heard in heaven. Porque eso fue lo que Jehová dijo allá en el Because that's cielo. what the Lord said in Y heaven. eso es lo que se va a cumplir en la tierra That's what we fulfilled on si earth nosotros obedecemos a Jehová. if we obey God. Amén. Amen. Ahora en el libro de Segunda de Reyes, In the book of 2 Kings, siguiendo con la lectura que estábamos en el capítulo 6, ahora el versículo 17, continuing with the verse that we were reading, siguiendo con la historia de Eliseo y el siervo, continuing with the story, en el capítulo 6, versículo chapter 6, 17 verse 17 de Segunda de of Reyes, 2 Kings, después que Eliseo after Elisha le responde a Giesi responds to Giesi, muy tranquilamente, very calm, muy confiadamente, very assured, la conversación sigue the conversation continues, y dice, and it says, y oró Eliseo, and Elisha prayed, y vemos que está pidiendo nuevamente, y oró Eliseo and Elisha prayed, y dijo, and he said, te ruego, I implore you, oh Jehová, O Lord, que abras that you open sus ojos his eyes para que vea. so that he may see. Entonces, And then, ahora Jehová responde. so now God answers. Entonces Jehová abrió los ojos del criado Then the Lord opened the servant's eyes, y miró, and he looked, y he aquí
And therefore before him, que el monte estaba lleno de gente de a caballo that the place was surrounded by horsemen y de carros de fuego and chariots of fire alrededor de Eliseo. around Elisha. Y luego And later, que los sirios that the Syrians descendieron a él, descended upon them. oró Eliseo a Jehová nuevamente. Once again, Elisha calls out to the Lord. Primeramente, First, Eliseo Elisha quiere wants que su siervo that his servant vea see lo que él está viendo, what he is seeing. que entre en esa dimensión espiritual That he enter into that spiritual en la dimension cual Eliseo está, in which Elisha was in, la cual Jehová responde. the one God answers to. ¿Por qué Jehová respondió esta petición de Eliseo? Why did God answer this petition of Porque era Elisha? la voluntad de Dios. Because it was his will. Porque era la voluntad de Dios Because it was the will of God que el siervo that the servant viera see lo que estaba viendo Eliseo. what Elisha was seeing. Pero también ahora And now also vemos otra plegaria o otra pregunta we see another question o algo que Eliseo le demanda a or Jehová. something that the Elisha demands of the Y Lord. eso es lo que está en el versículo 18. This is in verse 18. Y luego que los sirios descendieron a él, And when the Assyrians descended upon them, vinieron a atacarlo. they Amén. came to attack them. Vinieron a prenderlo, They came upon them a hacer lo que el rey le había mandado, el rey de Siria. to do what the Assyrian kid told them to do. Oró Eliseo a Jehová, Elisha prays to Y the dijo, Lord, and he says, te ruego I implore you que hieras that you hurt con ceguera with blindness a esta gente. these people. Y los hirió con ceguera And says the Lord struck them with blindness conforme a la petición de Eliseo. according to Elisha's request. Y volvemos a leer el versículo que leímos al principio. And we Por esto read again. entonces podemos leer This is what we can understand. en 1 de Juan capítulo 5, 14, 1 John 15:4, y esta es la confianza que tenemos en Él. and this is the trust that we have in God. Que si pedimos alguna cosa That if we ask for anything conforme a su voluntad, according to his will, Él nos oye. he will hear us. Y si sabemos And if we know que Él nos that oye he can hear us en cualquier cosa in anything que pidamos, that we ask, sabemos we know que tenemos that we have las peticiones our petitions que le hayamos hecho. that we have made to him. Sabemos We know que tenemos that we have las the peticiones petitions que le hayamos that hecho. we have made to him. Por eso el Señor le respondió This is why the Lord answers a Eliseo to Elisha. y los hirió con ceguera And he struck them with a blindness todo un ejército. to an entire ¿Se army. recuerdan el ejército que Eliseo vio? Remember the army that Elisha saw? Que estaba cubriendo a Eliseo y a That was Giesi también. surrounding Elisha. Carros y caballos de fuego Horsemen and chariots of fire. estaban a la disposición de They Eliseo were to the disposition of Elisha para hacer to do la voluntad de Jehová, the will of God. para hacer To do lo que Dios quería hacer en el momento. what God wanted to do in that moment. Ese ejército That army fue el que hirió de ceguera that was blinded a este ejército de los sirios, to the Assyrian porque esa era la armies. voluntad de For Dios. that was the will of Y God. así el Señor nos tiene a nosotros This is how the también. Lord has us Nos as tiene well. cubiertos, He has us covered. nos tiene con ángeles He alrededor has de us with nosotros, angels around us, esperando waiting que pidamos that we correctamente properly ask para que accionemos ese poder de so Dios that God can act alrededor de nosotros, around us. para que pidamos conforme a la voluntad So de that Dios, we ask according to His will, según lo que Dios quiere hacer according to God en wants el to do momento in the moment y en la hora and in the y en hour el día and on the day que el Señor quiere hacer that the una Lord obra. wants to do something. Ese ejército estaba ahí a la disposición de Eliseo This army was at the will of y él Elisha. pudo utilizar este ejército. ¿Por qué? And he could use this army. Why? Porque pidió Because he correctamente. asked Porque correctly. pidió correctamente. Because he asked correctly. Nosotros We, lo que debemos de hacer what we must do es estar en sintonía. is be in synchronization. Imaginémonos una frecuencia de radio, Now imagine a radio una sintonía, un frequency canal de radio. in symphony. Debemos estar en sintonía We have to be in symphony con esa frecuencia de radio de Jehová, with that radio of God, para que lo que oigamos so that what we hear sea la voluntad de Dios. be the will of God. Y nosotros hablamos ¿qué? And we speak what? Hablamos de lo que oímos. We speak of what we hear. Entonces Therefore, estaremos hablando
hablando o pidiendo sobre la voluntad de Dios. we will be speaking according to the will of God. Si siempre estamos oyendo, If we constantly si listen, siempre estamos oyendo if we constantly listen, la voluntad de Dios, the will of God, vamos a pedir we will ask la voluntad de Dios. the will of God. También debemos estar en sintonía en ese canal de televisión de Jehová, We also must have that channel of TV in symphony with God, para que lo que veamos so that what we see sea lo que Dios hace is what God does, y hacemos lo que vemos. and we see what we do, what we see. Entonces Therefore, estaremos we will be haciendo doing o pidiendo or asking sobre la voluntad de Dios. according to the will of Lo God. que vemos, What we see, si vemos a Jehová, if we see God, si vemos su mano if obrando, we see His hand, si no vemos las otras cosas, if we don't see the other things, vamos a estar pidiendo we will be asking lo que Jehová what God hace, does. y eso es lo que vamos a pedir, That's what we will ask, lo que vemos. what we see. Amén. Amen. Si estamos en otra frecuencia de radio If we're in a different frequency o de canal de televisión que no sea la de Jehová, that is not according to God, no estamos oyendo ni we're not viendo la listening voluntad de or Dios, seeing the word of God ni lo que Dios quiere, or what God wants, y estaremos pidiendo equivocadamente. and we will be asking Y wrong. Dios And God no estará oyendo nuestras will peticiones. not be listening to our requests. Y por eso es que no nos responderá, This is why He will not porque Dios answer, no está ahí. because God is not there. Si Dios escucha If God hears nuestras our oraciones, prayers, eso quiere decir that means que pedimos that we ask conforme a su voluntad. according to His will. Y la palabra dice The word says que si Él nos oye, that if He hears us, Él responde. He answers. Pero si nosotros pedimos But if we ask, y Él nos He responde, doesn't answer, es porque estamos en el canal malo, it's because we're in the wrong channel. porque estamos en la frecuencia mala, We're in the wrong frequency, en la equivocada, in the wrong one, y el Señor no está ahí. and the Lord isn't there. Debemos de buscar, We must look, así como todos estos ejemplos que tenemos en la palabra, like all these examples in the Word, estar to be en sintonía in symphony con Jehová, with God, estar en sintonía to be in symphony con su voluntad, with His will, con lo que Él quiere, with what He wants, con lo que Él quiere. with what He wants. Y así, And there, cuando oremos, when we pray, vamos a recibir, we will receive, porque estamos pidiendo conforme a la voluntad de we are Dios, asking according to God's porque will. estamos pidiendo conforme a lo que Dios quiere, Because we're asking according to God what God pidiendo wants. conforme al corazón de Dios. Asking according to God's heart. Amén. Amen. Que Dios le bendiga a cada uno de May ustedes, God mis bless hermanos. each and